Buenas noches, amigos. Nuevamente con un video corto esta vez vamos a continuar sobre la línea que estábamos haciendo de los parajes y estancias de estos lugares. Yo en ocasión de que estaba el EGB, cuando los profesores trabajaban en las escuelas rurales, trabajé mucho en la escuela número 7 de la estancia Las Víboras. Y hoy voy a hablar sobre ese tema. Una estancia también con muchísima historia, pero con mucha historia, y a la cual le debemos mucho también, de los incipientes pueblos que después se fueron formando, la importancia que tuvo esta estancia. Pero antes de empezar con esto, porque ya que vamos a hablar de las estancias, vamos a hablar de lo agropecuario y del ganado, yo he hecho dos videos, no sé si los han visto, dos videos sobre el pacto Roca-Runciman, por el cual se me ha cuestionado bastante, porque a mí me gusta a la historia reflexionarla. Si bien me gusta contarla, pero me gusta que haya una reflexión. Porque si uno la estudia de memoria o no reflexiona sobre la historia, nunca va a saber ni cómo ni por qué uno es así o está aquí. La historia se reflexiona y ahí es cuando uno realmente le toma el amor a lo que es la historia. Porque nosotros también somos historia. El día de hoy, mañana es historia. Quiero agradecerle al historiador Felipe Piña. Los otros días le preguntaron y habló mucho sobre el pacto Roca-Runciman. Me agradó muchísimo. Realmente yo no soy una gran lectora de Felipe Piña, pero nunca lo había escuchado hablar con tanta coherencia. También le agradezco porque realmente él dijo exactamente lo que dije yo. Lo que yo dije en el primer video, él lo dijo y además lo ilustró con tangos de la época, de Gardel, cómo se vivía la época, lo que fue el pacto Roca-Runciman. ¿Se acuerdan de la magia de las carnes? Bueno, muchas gracias le doy a Felipe Piña, que a partir de ahora voy a empezar a leer sus libros porque usted fue muy coherente en su aseveración de los hechos. Muy coherente. Me encantó, lo hizo con claro, puso canciones de la época, mostró figuras de la época. La verdad, historiador, un placer haberlo escuchado. Y un placer para mí, para mi espíritu, saber que usted dijo exactamente lo que yo le he dicho. Pero que después tuve que hacer un segundo video debido a que otros profesoras pensaban exactamente distinto. A veces a los hechos hay que estudiarlos a fondo, hay que reflexionarlos. Felipe Piña, además de ser profesor en historia, es historiador. Yo también soy historiadora. Y nosotros tenemos ¿cómo le digo? La obligación de ir más allá de lo que dicen los libros. Buscar más información, compararla, hacer un análisis y sacar la verdad. Porque a veces los que escriben se dejan llevar por sus propias ideas. Y un escritor no debe dejarse llevar por sus ideas. Porque cuando se deja llevar por sus ideas es cuando realmente falla en sus libros. Lo mismo el que graba videos, el que sí habla sobre distintos puntos de vista.
Yo he visto muchos acá youtubers que tienen ideas distintas y hablan de cosas lindas, pero siempre terminan en un punto, hablando sobre sus propias ideas. Y yo no necesito que nadie me inculque la idea de nadie. No necesito. Yo necesito transmitir mi conocimiento, mi reflexión. Ustedes después verán si les gusta o no, pero no necesito transmitir una ideología, porque eso no está bien. Eso es propio de cada uno. Aparte les digo, hoy ya en el siglo XXI es como que las ideologías están pasadas de moda. Ninguna ideología del siglo pasado quedó en pie. No debemos seguir a hombres, debemos seguir los hechos buenos de los hombres. No importa. Si ellos tuvieron una ideología, yo no tengo por qué seguirlos. Pero si hizo cosas buenas para el país, para la patria, sí, es muy necesario estudiarlas y darlas a conocer. Bueno, ese era mi tema. Quería hacer una introducción con el caso Felipe Piña, que habló muy bien, muy claro sobre el pacto Roca-Runciman y dijo exactamente lo que yo había dicho. Bueno, el tema de hoy es la estancia Las Víboras. Ya les dije que yo trabajé ahí, conocí mucho, me encantó. Allí se hacía una fiesta todos los años que se llamaba la fiesta del alumno rural, y ese año me tocó a mí hacer un folleto para entregar a la gente, la cantidad de gente que iba a esa fiesta impresionante, sobre la historia de la estancia. Así que tuve que hacer una breve síntesis. Miren, si yo acá tengo a ver si se ve bien, tengo esto fue la portada, Fiesta del Alumno Rural, y fue en el año 1997. En ese tiempo yo con otra profesora de matemáticas tuvimos que hacer todo esto. Yo hice una muestra fotográfica también para entregar a la gente. Venía mucha gente de Buenos Aires, de otros parajes que no conocían el lugar, entonces hacerles conocer un poco de la historia de ese lugar. Un poco, porque realmente no se podía tanto, sino realmente era cansado. Es lo que yo quiero narrarles ahora, es lo que yo escribí sobre la estancia Las Víboras, porque hay muchísimo material sobre esta estancia y sobre su importancia. Pero esto es lo que me tocó en ese momento escribir. Después les voy a contar que también saqué muchas fotos en esa estancia. Desgraciadamente las fotos más lindas que tenía, pero se las voy a contar, me la robaron. Tengo todas las otras menos esa foto. Que esa foto me costó sacrificio sacarla. Después van a saber por qué. Bueno, como todas las estancias de la zona, se fue haciendo en este lugar, en estos parajes que ocupaba Dolores, un lugar, digamos, muy importante, un hito muy importante, tanto para la zona de Dolores como para la incipiente que después se va a ir formando zona de General Conesa. Bueno, esta estancia lleva el nombre Las Víboras, ese nombre se lo pone el padre Fagner. Qué casualidad, el padre Fagner recorrió toda la zona, ¿no? Él le llamaba el Monte de las Víboras, porque como su nombre lo indica, estaba lleno de esos opídidos. Y le digo que de todo tamaño, porque yo en el 97 pude encontrar de distintos tamaños y les puedo asegurar que no es nada agradable, pero que hay, muchas hay. Yo no sé si es la cercanía hacia la costa o qué, pero está lleno de víboras.
Estos eran terrenos realengos, hasta el año 1795, terrenos realengos. En ese año, el señor Miggins, Luciano, le solicita al gobierno comprar estas tierras. Miggins era un español originario de Galicia. Y el gobierno, por supuesto, le vende las tierras, con una salvedad, que las poblaran, que se poblara esta zona. Pero pasado bastantes años, no estaban pobladas. Entonces el gobierno le dice que devuelva las tierras, porque no han sido pobladas en el tiempo estipulado. Se vuelven a vender y su segundo propietario va a ser un tal Miller, que era un estanciero de la zona, que además de tener estancias tenía muchos campos, entre ellos las 5 Lomas. En aquella época, claro, como era poca la gente que había, el patrón de estancia era como el presidente de la nación, lo máximo. Alrededor de él estaban los peones, el encargado, los puesteros, todas las familias que iban conformando, digamos, para ellos era como lo máximo su patrón, el dueño de estancia. Cabe destacar que hay que siempre rescatar esto, la importancia que tuvo el patrón, el dueño de las tierras. En el siglo, dice que a fines del siglo XVIII, Miller, que había comprado esas tierras, las vende. Las vende a Gaspar Campos. Y Gaspar Campos luego las vende a Tomás Manuel de Anchorena. Bueno, cuando se produce el levantamiento de los Libres del Sur, el mayordomo de la estancia, Mariano Ramírez, que era también el comisario de Dolores y de origen federal, participó en el incipiente levantamiento, digamos, participó en este sentido, cuidando, miren, los armamentos que en ese momento pudieron juntar los peones y el dueño, el dueño del campo, de la estancia, que eran lanzas, no eran armas de fuego, eran lanzas. Entonces, este señor Ramírez, como el encargado de la estancia, y a su vez comisario acá en Dolores, cuidó las 70 lanzas de las cuales ellos habían logrado juntar. Pero una vez que finaliza la batalla y que los Libres del Sur pierden la misma, el señor Ramírez realiza una contrarrevolución, y a causa de eso es premiado con el cargo de juez de paz. Recuerden que él era federal. Al morir Anchorena, hereda la estancia una de sus hijas, casada con el general Pacheco. Ya corría el año 1870. Y entonces la estancia se dedica a la crianza de ovejas. Voy a aclarar un punto y aparte, que en esos tiempos, acá en nuestras tierras, la crianza de ovejas estaba muy mal vista. Las primeras ejemplares fueron traídos de España y generalmente los criollos o la gente nativa de esta zona no las aceptaban en sus campos. No, era como mal vista el tener ovejas en el campo. Todo lo contrario, el general Pacheco hizo en la estancia traer muchas ovejas y para ello contrató
familias españolas vascas que se dispersaron por la estancia en los distintos puestos y se dedicaron a cuidar y a criar las ovejas de la estancia. De esas familias vascas han quedado algunos descendientes, tales como Barberina, Iturre, Urquieta, Arrién, Arrechea, Chertudi y otros. Familias vascas que quedaron descendientes. En 1880, para los que estudian historia de la generación del 80, maravilloso. En 1880 comienza la construcción del actual edificio, como yo lo conocí en 1997, de la estancia Las Víboras. Porque ahora me dijeron, han hecho muchísimas reformas, es decir, que como que aquello ya no está, pero era hermoso, hermoso. Comienza a edificarse, con todas sus comodidades, su moblaje importante, y a su vez se contrata a un maestro para enseñar a las familias de los peones, de los capataces encargados y también de los puesteros. Dice que ese maestro iba a caballo de puesto en puesto, enseñando a leer y escribir. Fíjense qué importante que era el dueño de esta estancia, cómo se preocupaba por su gente, porque eran muchísimos los peones y muchísima la gente que trabajaba. Pero él trató de traer la enseñanza a su estancia. En ese tiempo, aprender a leer y escribir era sumamente importante, porque la mayoría eran analfabetos. Otro caso destacado que sucedió en esta estancia fue que el 11 de junio, ya pasamos al siglo XX, de 1911, al inaugurarse las obras del Canal 9, vino el presidente de la República, Roque Sáenz Peña, el gobernador de la provincia, don José Arias, el ministro de Obras Públicas, don Ezequiel Ramos Mejía, y el ministro de Hacienda, don Juan López Bullar. Además del escritor Benito Lynch, que venía como periodista para el diario El Día de la Plata. Ellos almorzaron en la estancia, un almuerzo de campo, fueron muy agasajados. Luego inauguraron 4 puentes, 2 sobre el Canal 9 y 2 sobre la zona del Canal 15. Luego de almorzar, de pasar una buena velada, regresan a Dolores, donde en Dolores también participan, dice, de un acto frente al Club La Unión, antes de emprender el viaje hacia Buenos Aires en tren. Es muy importante aclarar que la estancia Las Víboras estuvo muy relacionada en el pasado dolorense, según lo cuentan muchos historiadores, con hechos muy importantes. Según algunos historiadores, dicen que el viejo Vizcacha, del libro de José Hernández, el Martín Fierro, estuvo inspirado en el mayordomo de esta estancia, don Francisco Bramajo, a quien conoció acá en Dolores. Y ahí él pudo sacar todo
las conversaciones y todo lo que escribió sobre el viejo Vizcacha, que es maravilloso. Esto lo cuenta el doctor Rodolfo Zenet. También el don Segundo Sombra de Ricardo Guiralde hizo pasar su personaje por esta zona cuando va a conocer los cangrejales de General Lavalle. Otro hecho importante, y puedo dar fe, porque yo le saqué foto, esta es la foto que me robaron. En esta estancia vivió y murió un cacique llamado Mariqueo, que trabajaba con los peones, estaba ahí, y aún se conserva, dice, el tanque, donde el tanque que él había hecho era como un pozo, todo calzado con ladrillos, que era de donde él sacaba el agua. De ahí la importancia, fíjese, esta estancia. La conoció José Hernández, la conoció Ricardo Guiraldes. Estuvo presente el presidente de la Nación y toda la comitiva. Y en una parte digo, Roque Sáenz Peña es el autor de la ley por la cual tenemos hoy el voto obligatorio, universal y secreto. Y esa ley tiene el número 8.871. Se la debemos a Roque Sáenz Peña. Por esa ley, cuando votaban solamente los varones, recuerden, las mujeres no votaban, por esa ley y por ese voto del pueblo, digamos, llega a presidente en las elecciones que siguieron el presidente Irigoyen, primer presidente argentino elegido por voto popular, porque hasta ese entonces se elegía de otra manera, levantando la mano, era voto cantado. Otra de las cosas que cabe destacar, además de la cría de ovejas, que fue uno de los pioneros en esta zona, y la importancia que él le dio, luego se dedica a la cría de ganado bovino, que actualmente lo hace. Debido a la importancia que tiene esta estancia, con el tiempo y a la cantidad de empleados y gente que fue poblando los lugares, se va a crear la escuela que yo trabajé, la escuela 7, que está de la estancia, cruzar la ruta y está la escuela. Maravilloso, porque iban todos los hijos de los empleados de la estancia, más otros chicos que vienen de otros lugares. Canal 15, toda la zona de la gente que habita ahí, van a esa escuela. Y esta fiesta se hace para colaborar con lo que necesite la escuela. Y me consta que era maravillosa la enseñanza. Los chicos venían a caballo. Uno se siente muy bien realmente con gente tan entusiasta, con tantas ganas de aprender. Y hoy han llegado muchos de ellos a estudios muy importantes en la facultad. Eran muy capaces. Yo en ese momento era profesora en ciencias sociales. Pero volviendo a la estancia, yo la recorrí con mis alumnos, solicité permiso a la directora, fuimos a la estancia, nos dieron permiso el encargado para observarla por fuera y por dentro, sacar fotos afuera, ¿no? Por supuesto. Tiene varias habitaciones, no la conté, pero eran bastantes. Y además, únicas, muy hermosas, muy amplias, cada una con una estufa leña hermosa, una cocina especial,
con todos los elementos de cocina hechos en cobre. Imagínense lo que era el comedor y las demás, y las salas. Maravilloso. Y como habíamos hablado bastante con los alumnos y con la directora también, acerca del aborigen, del indio que había vivido en la zona, ahí en la estancia me comentaron que más o menos del casco de la estancia, yendo como una cuadra y media hacia un monte que hay, había como una entrada que era toda hecha en ladrillo y que ahí eso lo había hecho el indio. Era como un túnel que se entraba por ahí y salía justo a la entrada de la estancia. Nosotros teníamos temor a las víboras, pero le pudimos sacar la foto a la entrada, que me salió perfecta, toda la foto en grande, y la entrada era redonda, toda cubierta a las paredes de ladrillo. Y eso seguía la cuadra y media del túnel, era todo en redondo y en ladrillo. Y salía a la misma casi entrada principal de la estancia. Una foto maravillosa. Yo la puse en mi muestra de fotos, la muestra fotográfica que hice en la fiesta, y esa me la robaron. Lo siento en el alma porque realmente era una cosa histórica, porque yo les puedo contar, pero otra cosa es mostrarles lo que era eso. ¿Cómo pudo este hombre hacer tan grande maravilla? Usted sabe que no... tan grande maravilla en aquellos tiempos. Aparte, cuando nosotros llegamos al monte, el monte estaba totalmente el suelo cubierto de hojas y empezamos a correr las hojas con palos, con palitos, y correr las hojas hasta que encontramos el hueco, porque no se veía. Tampoco estaba tapado. Simplemente la naturaleza misma, los árboles, habían volteado las hojas y no se veía. Cuando descubrimos un poquito, corrimos entre todos con los chicos y sí, era un hueco grande que pasaba una persona, ¿no? Y ahí le sacamos la foto, lo que no hice, y lo siento en el alma, no haber sacado varias fotos. Saqué una. Bueno, son esas cosas que uno en ese momento no se imagina. No sé a quién le podría haber servido. O quizás lo hicieron por maldad. Pero a mí me servía mucho. Porque era como un honor haber descubierto eso y lo tenía tan bien, la foto tan bien sacada, que se veía perfecto. El túnel del cacique Marique. Bueno, recuerden ustedes que la estancia de las víboras está muy en... todos los hechos de la estancia de las víboras están muy emparentados con los hechos de la estancia de mi bisabuelo. Por eso, cuando yo hice estos folletos, en la última página hay una parte para mi bisabuelo donde dice para muchos desconocido. Claro que para muchos desconocido. Y comienza. A lo ya comentado sobre la historia de esta estancia, no se puede dejar de mencionar uno de los hechos quizás más trascendentales ocurridos en la zona. Siendo el señor Victorino Alday dueño de la estancia El Recreo, era asiduo visitante el señor Pacheco. ¿Vieron? Yo les dije que no me acordaba si era el dueño. Pacheco, el dueño, lo visitaba continuamente. El dueño de la estancia Las Víboras, en una oportunidad y en compañía de su encargado, Ezequiel Martínez, y de un sabio alemán, le obsequiaron un ejemplar que habían encontrado en lo intrincado de los pajonales, cerca del mar, porque los campos llegaban cerca del mar, en lo intrincado de los pajonales, ¿qué habían encontrado? La famosa pichoncito de
de avestruz. La historia ya la saben, se lo obsequiaron y es ahí cuando el sabio alemán le dice que si se anima a reproducir de ese animalito, pero blancos, porque ellos notaban que había una pigmentación que no era igual a todos. Algo había ahí. Y es cuando mi bisabuelo le dice que en la cuarta generación, que le dejen, que la dejen, que él la críe, y en la cuarta generación él les va a demostrar. Y así fue. Él en la cuarta generación obtuvo los avestruces blancos. Pero acá hay un hecho que yo no lo comenté cuando hice sobre Victorino Alday el video, es que yo dije que él había regalado a los reyes de Inglaterra. Fue así, en realidad, sí los regaló. Pero los reyes de Inglaterra, al enterarse de estos ejemplares, que eran como algo en Europa, como algo que no se había visto nunca, envían a un representante de la Casa Real, y especialmente de las reales pajareras, para adquirir, para comprarle un casal, que mi bisabuelo le dice de ninguna manera les va a vender, que eso no tiene precio, que él les va a regalar no un casal, sino 3. Y es así como llegan a Inglaterra. Después los reyes le envían la carta que yo ya les hablé, con el pasaporte para todo el que llevara el apellido Alday pudiera visitar Inglaterra. También dice que fueron expuestas estas aves en el jardín público de Amberes, Bélgica. También fueron llevadas a Alemania del Este, donde estaba el canciller Bismarck. O sea que en Europa eran admiradas, era como algo que no habían visto nunca, que algo que como en América se había producido semejante fenómeno de la ciencia, del estudio de lo natural y llevado a la mayor exponente. Pero allá lo admiraban, acá, ni siquiera en el jardín zoológico, pidieron un casal para tener. Por eso, mientras en Europa lo exhibían con gran admiración, acá en nuestro país, don Victorino Alday era un desconocido. A no ser por el ambiente científico y las personas que se rodeaban, el resto no les interesaba. Esto es parte de la obra ornitológica de un científico poco conocido en nuestro territorio, pero que también es historia de las estancias del partido de Tordillo. Es historia, porque fue dura. Bueno, hasta aquí llega el video. Muchas gracias. Volveremos con otro después.